Queridos hermanos, buenos días. Bienvenidos a este culto dominical que es para la gloria y honra de nuestro Señor. Vamos a orar para dedicar el tiempo a Él. Bendito Dios, te agradecemos este día que nos das de vida, de plenitud, de salud, mi Señor, de esa paz y confianza que solo tú, tu Espíritu Santo, puede darnos a cada uno de nosotros. Gracias porque nos has tomado en el hueco de tu mano y nos has mantenido bien, mi Señor. Nos has permitido ser conducto de bendición para los demás y un ánimo entre nosotros, nuestros hermanos, y entre los que están por conocerte, mi Dios. Te dedicamos este tiempo, mi Señor, donde nuestra intención es alabarte a ti y nutrirnos aún más cada día de tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo se derrame en cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo, por medio de nuestro pastor Abelardo Sotelo, se pronuncie y nos diga a cada uno de nosotros el mensaje que tú de manera personal quieres darnos. Te pedimos que este tiempo sea de bendición para todos los que lleguen a escuchar esta grabación. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora, hermanos, vamos a leer el Salmo 47, si lo quieren ubicar en sus Biblias, por favor. ¿Listos? Pueblos todos, batid las manos, clamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, la cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios, de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Ahora, queridos hermanos, invitados,
Vamos a pasar a un tiempo de alabanza. Exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso.
Preciosa sangre se derramó. Oh, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó.
Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos ha regalado de poder alabarle. Hemos venido a adorar a nuestro Dios en este domingo y bueno, vamos a seguirnos deleitando delante de la presencia de nuestro Padre Celestial ahora en la meditación de su palabra. Así es de que les invito a que estén cómodos ahí en sus hogares, donde quiera que se encuentren, que tengan cerca de ustedes una Biblia, un cuadernito para anotar, lo que sea necesario y sobre todo que nos dispongamos para poder presentarnos delante de la presencia de Dios en esta mañana. Les invito, hermanos, a que inclinemos nuestros rostros y que oremos delante de nuestro Dios en esta mañana. Dios y Padre nuestro, en esta mañana nos acercamos a tu presencia divina para implorarte, Padre Dios, que tú prepares nuestro corazón, nuestra alma, Padre Dios, nuestra mente, y para que juntos en un mismo sentir, Padre Dios, podamos reflexionar en tu enseñanza, Padre Dios, que tú has preparado para todos y cada uno de nosotros. Y Padre Dios, imploramos que tu Espíritu Santo sea el que siga hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, y para que juntos podamos seguir adelante buscando el hacer tu voluntad cada día. Padre Dios, lo imploro en humildad, en el nombre de mi Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Les invito a que por favor abramos nuestras Biblias ahí en el libro de Juan, en el capítulo 21, y vamos a darle lectura a la palabra de Dios de los versos 1 al 14. Repito, libro de Juan, capítulo 21, del verso 1 al 14. Es una historia muy hermosa, con mucha enseñanza, muy sencilla, pero con mucha enseñanza, hermanos. Así es de que vamos a leer ahí en casa, donde quiera que estemos, la palabra de Dios, y dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y como les decía, hermanos, amigos, esta es una historia muy hermosa, y el título de la predicación le he puesto: Jesús y la pesca milagrosa. Y bueno, solamente como introducción, quisiera decirles, hermanos, que esta historia nos habla acerca de lo acontecido en el mar de Tiberias, también conocido como el mar de Galilea o el lago de Genesaret. Se dice que tiene aproximadamente 21 kilómetros de largo por 11 kilómetros de ancho. Su profundidad llega hasta 48 metros. El mar de Galilea fue un lugar saturado de peces. Se cree que tenía más de 30 especies diferentes de peces. Este es un lugar de infinita belleza, rodeado de exuberante naturaleza. También quisiera compartir con ustedes que la palabra Genesaret
en hebreo significa vergel principesco. Y esto es el nombre de una llanura que bordea el lago de Genesaret y tiene algunos manantiales, además de 3 arroyos que lo cruzan. El historiador Josefo la describe como una llanura rica en nogales, palmeras, higueras, olivos y vides. Se dice que bien irrigada es sumamente fértil. Entonces estamos hablando de un escenario muy hermoso, una naturaleza impresionante, donde era el lugar ideal para llevar a cabo el tiempo de la pesca. También quisiera pues compartirles que en este tiempo es de suma importancia recordar esta historia, ya que es una historia que se narra después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y también pudiéramos recordar que Cristo permaneció en la tierra por 40 días, apareciéndoseles y hablándoles a los apóstoles y a muchos de sus seguidores. Así que yo les invito en esta mañana a que pues iniciemos este recorrido hermoso en esta barca. Imagínate por un momento que estás en este lugar precioso y vamos a pues subirnos a la barca para tener este tiempo hermoso y de bendición. El versículo 1 dice la palabra de Dios que después de esto, nuestro Señor Jesucristo se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. La historia dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo o el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, que en este caso se refiere a Jacobo y a Juan, y otros 2 de sus discípulos. En total eran 7 hombres con amplia experiencia en la pesca que se habían subido a esta barca. Era un número perfecto. Inclusive se dice que estaban sobrados. ¿Por qué razón? Porque la capacidad máxima de la barca era únicamente para 6 personas. Sin embargo, ellos eran 7. El versículo 3 nos dice también cosas muy importantes. Dice la palabra de Dios que Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos al verlo le dijeron: vamos nosotros también contigo. Luego entonces fueron y entraron en una barca. Sin embargo, aquella noche no pescaron nada. La barca, como ya lo hemos mencionado, estaba capitaneada por un hombre con mucha experiencia llamado Pedro. Él fue pues el líder, y un líder muy influyente en medio de los discípulos. Tan es así que el resto de los discípulos que estaban con él en ese momento decidieron emprender esa aventura y seguir juntamente con Pedro. Así es de que llevaron a cabo esta aventura. Sin embargo, invirtieron mucho tiempo, una larga noche que en el principio seguramente tenían una gran expectativa de pues tener una gran pesca, pero la historia dice que no fue así. Fue una noche de fracaso. Se dice que en aquellos días de quieta prueba, Pedro, cuando les dijo voy a pescar, ellos enseguida le siguieron, y como ya lo he mencionado, pues no sucedió nada. Y esto nos hace pensar que en ocasiones la frustración y la derrota pueden prepararnos para una nueva manifestación de la gracia y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante recordar que trabajar sin su presencia y sin su bendición es como poner nuestro tesoro en una bolsa o en un costal sin agujeros. Reitero, es de suma importancia que en cualquier proyecto o actividad que emprendamos debemos de asegurarnos que el Maestro esté allí con nosotros. Dice el versículo 4 que cuando ya iba amaneciendo, es decir, después de una larga noche,
de muchos intentos, de muchos fracasos, el tiempo iba avanzando. Y seguramente fue una noche también donde hacía mucho frío, seguramente tenían hasta hambre y ya casi iba amaneciendo. Y entonces dice la historia que se presentó nuestro Señor Jesucristo allí en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Se dice que existen muchas teorías sobre esta incapacidad para reconocer a Jesús. La primera de ellas es que seguía un tanto oscuro. La segunda es de que estaba muy lejos. Y la tercera es que quizá en medio de sus cansancios no lo alcanzaron a reconocer. Y lo más seguro es que los discípulos se encontraban muy pero muy fatigados, ya que las noches en el mar de Galilea son muy frías y ellos estaban con mucho cansancio. Y no solamente eso, sino que seguramente estaban ya decepcionados después de haber estado echando la red por mucho tiempo y con mucha paciencia. Sin embargo, no sucedía nada. También, hermanos, y amigos, podemos recordar que a veces la frustración, el dolor y las tristezas y la desesperanza pueden durar un largo tiempo, como lo fue con los pescadores, una larga noche donde no alcanzamos a ver la luz de las circunstancias que nos rodean, porque a veces las cosas no salen bien, no salen como nosotros lo habíamos planeado. Pero déjenme decirles que el gozo viene por la mañana cuando Jesús aparece. Por lo tanto, podemos recordar que después de la noche llega el amanecer. Es decir, Jesús siempre nos espera en la orilla de la playa de nuestros fracasos. Jesús siempre nos espera en la playa, ahí en la orilla, cuando estamos en circunstancias de fracaso. También podemos recordar que cada amanecer representa una nueva oportunidad que Cristo da al alma fatigada. Versículo 5. La historia dice que ahora Jesús se presenta de una manera extraordinaria. Se presenta como el Padre amoroso ahí con sus discípulos. Y la palabra de Dios dice así: y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron: no. Aquí lo que observamos y resaltamos es que Jesús llega con ese sentir, con ese amor, con estos hombres que ya no eran unos niños, eran unos hombres. Sin embargo, Jesús con todo amor les dice: hijitos. Y no solamente esto, hermanos, sino que podemos imaginarnos esta hermosa escena al ver a Jesús abrazando a este hombre llamado Pedro. Sí, nada más y nada menos que aquel hombre fuerte, brusco e impulsivo por naturaleza, siendo abrazado por Jesús en medio de la amargura y del fracaso. En aquella noche el mensaje fue: la noche ha sido larga, pero aquí estoy con ustedes, les dijo Jesús a sus discípulos. Cuando él pregunta: ¿tienen algo de comer? Su respuesta, como ya lo mencionamos, fue no. Y eso pues fue una honrada confesión de su fracaso. Es decir, ellos no habían pescado nada, ni siquiera una sardina o un róbalo o un boquerón, nada. Nada tenían para sí mismos ni para otros. Y así se lo dijeron al maestro, y al decírselo de esta manera, con esta transparencia, ellos mostraron una actitud de humildad que les permitió ser bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Es importante recordar que antes del éxito de la pesca hubo fracaso.
Y a veces el fracaso es el trampolín del éxito para obtener la pesca milagrosa. Así es de que aquí podemos seguir entendiendo, hermanos y amigos, que Dios quería enseñarles una lección de vida que jamás se les olvidara, ya que tenerlo todo sin Dios es como no tener nada. Repito, tenerlo todo sin Dios es como no tener nada. Los discípulos estaban sobrados de experiencia en la pesca. ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos se dedicaban a este oficio desde su infancia. Pero lamentablemente, como ya lo hemos mencionado, el maestro no estaba con ellos ahí en la barca. Así es de que asegurémonos que en medio de cualquier proyecto, actividad que cada uno de nosotros emprendamos, que la presencia de Jesús siempre esté con nosotros ahí en la barca. Y esto nos hace recordar que hay muchas cosas esenciales, importantes en la vida. Pero sobre todo, la presencia de Dios nos tiene que acompañar en todo momento. Y como por ejemplo podemos recordar que el dinero es importante. Sin embargo, que el dinero es necesario. Sin embargo, no es lo más importante, ya que con el dinero podemos comprar una casa, pero no un hogar. Podemos comprar alimentos como los que tenemos en casa, pero no el apetito. Podemos comprar inclusive un libro, pero no la sabiduría de Dios. Podemos comprar medicinas, pero no la salud. Podemos comprar inclusive la diversión, pero no la felicidad. E inclusive podemos comprar un lugar ahí en el cementerio, pero no allá en el cielo, porque eso solamente se logra a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces hemos escuchado que pues quien pierde el dinero o pierde las cosas materiales, pierde mucho. También hemos escuchado que quien pierde un amigo, un ser querido, pierde mucho más. Pero quien pierde la fe, escúchenlo bien, lo pierde todo. Pero quien habiéndolo perdido todo y conserva la fe, esa persona conserva el tesoro más valioso en esta vida. Así es de que cuidemos mucho nuestra fe, que esté bien arraigada y cimentada en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6 dice así, que nuestro Señor Jesucristo les dijo a los discípulos experimentados: echad la red a la derecha de la barca, y les dice: y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquí vemos cómo el milagro se gesta. Pero es importante analizar un poquito más los antecedentes de todo esto. Recordemos que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, fue un rabino, un maestro, y además fue un experimentado carpintero, ya que desde su infancia, aproximadamente por ahí de los 12 años, empezó a conocer todo tipo de maderas. Sin embargo, Jesús no era pescador. Y en contraste vemos a Pedro, quien no era rabino y quien era de cultura limitadísima y sin educación académica. Sin embargo, el día del Pentecostés, dice la palabra de Dios ahí en Hechos 2, que se convirtieron más de 3,000 personas. Pero esto fue logrado a través de la presencia y llenura del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Pedro era un pescador con letras mayúsculas. Se cree que seguramente Pedro nació en una barca
y que su primera cuna fue hecha con redes. También se dice que en cuestión de la pesca y de los pescadores existen enseñanzas muy básicas como las siguientes: que en el mar de Galilea hay que pescar únicamente de noche. Y aquí el milagro sucedió cuando ya estaba haciendo la mañana. Y la segunda enseñanza es que nunca hay que echar la red a la derecha, ya que la proa, que es la parte delantera de la embarcación, debe estar orientada hacia allá y la red siempre debe estar echada hacia la izquierda. Esto es algo que los pescadores dicen. Sin embargo, aquí las circunstancias fueron totalmente diferentes. Jesús no dijo que echaran la red a la izquierda, donde todos los hombres sabían que esa era la técnica. Él vino y cambió las reglas y dijo: van a la derecha. Y es cuando se gestan los milagros. Cuando Jesús da la instrucción, tenemos que creerlo por fe y no en base a nuestros pensamientos, a nuestra experiencia, sino que tenemos que creerle como fue en este caso. Por lo tanto, es de suma importancia recordar que para los hombres, para los pescadores, echar la red hacia la derecha para ellos no tenía sentido, porque en su mente seguramente hubieran pensado: vamos a volver a fracasar. Sin embargo, su actitud fue diferente y este versículo dice que ellos obedecieron y la echaron, y entonces sucedió el gran milagro, hermanos. Por lo tanto, es crucial recibir la dirección del Señor en todo lo que hacemos. Repito, es crucial recibir la dirección en todo lo que emprendemos a nivel personal, a nivel profesional, con la familia, con la comunidad, con la iglesia. Siempre tenemos que estar delante de la presencia de Dios a través de la oración, a través de la meditación de la palabra, a través del compartimiento de la misma, para que entonces su dirección pueda fluir de una manera muy natural, como Él lo desea en nuestras vidas cada día. El que vive sin la presencia y la mano conductora de Cristo se expone a que una gran parte de lo que hace resulte en absoluto fracaso y que sus esfuerzos sean inútiles. Hermanos y amigos, recordemos que nuestro Señor Jesucristo tiene todo el poder y Él siempre lo manifestó de muchas maneras y lo sigue haciendo hoy en día. Podemos recordar que nuestro Señor Jesucristo, al estar ejerciendo su ministerio en esta tierra, multiplicó los peces, caminó sobre el mar, secó la higuera, caminó en la tempestad. Y no solamente esto, sino que también convirtió el agua en vino, de acuerdo a lo que dicen los evangelios. Versículo 7 dice la palabra de Dios así: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Se cree que en el siglo I la gente de Palestina se vestía con una túnica exterior y una vestimenta interior muy pegada al cuerpo. Por lo tanto, en esta expresión del discípulo a quien Jesús amaba, se refiere al autor de este evangelio, es decir, al apóstol Juan. Esta expresión de "es el Señor" es el término curios y era la palabra griega para señor, para dueño, para maestro. Y en este contexto de estos pescadores es la identificación de Jesús en la playa como el Señor glorificado y resucitado, ya que en 2 ocasiones anteriores se les había aparecido, pero nuevamente desaparecía Jesús. Y esto nos debe enseñar mucho, hermanos, que Jesús siempre está buscando mostrarse a nosotros. Pero a veces pareciera ser que estamos cansados,
y que no alcanzamos a distinguir su presencia en nuestras vidas. Pero Él cada día está tocando a la puerta de tu corazón para que le dejemos entrar y para que Él tome el control total de tu barca, de tu vida y de la mía. Versículo 8 dice así: y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Esta frase de los 200 codos quiere decir que más o menos estaban a 100 metros de distancia, hermanos. Ya estaban muy cerca de la playa. Versículo 9: al descender a tierra, vieron brasas puestas. Imagínense lo que ellos sintieron después de una noche fría, de una noche de fracaso, de una noche con hambre. Vieron a lo lejos las brasas puestas, y no solamente esto, sino que vieron un pez encima de ellas y pan. Esto nos enseña acerca de que Dios siempre está pensando en proveer lo necesario para sus discípulos, para sus seguidores, para sus hijos, que son ustedes y que soy yo. Aún después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él siempre pensó en las necesidades de sus discípulos. Esto es una revelación más acerca del grande amor y cuidado para con los suyos. Y esto nos hace recordar, hermanos, lo que la palabra de Dios dice ahí en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios va a suplir todo, no conforme a mis fuerzas, a mis recursos, sino conforme a sus riquezas de nuestro Padre Celestial, porque Él es misericordioso y Él siempre está pensando en ustedes y en mí. Versículo 10 dice así que Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Y aquí observamos pues un esfuerzo exigido antes de que llegara esa bendición, o para que la bendición pudiera ser dada. Versículo 11 dice así que subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, como llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y la red no se rompió porque Jesús estaba allí con ellos. E hicieron la más grande de las pescas que ellos habían tenido, 153 peces grandes. Aquí se resalta lo siguiente: ante todo reiteramos la obediencia de Pedro a nuestro Señor Jesucristo, y desde luego el poder en medio de los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Versículo 12, les dijo Jesús: venid, venid, porque Él sabía de su necesidad. Y Jesús les dice: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Así es de que en el momento más específico, Jesús hizo la invitación, es decir, en el momento más propicio. Y esto también nos hace recordar, hermanos, lo que la palabra de Dios dice ahí en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje fue muy especial en ese momento para los discípulos, pero también este mensaje es para ti. Dios conoce también pues las travesías que has pasado. Dios conoce los desiertos también que has pasado de manera simbólica en tu vida, porque seguramente así como los discípulos pasaron una mala noche en medio de fracasos, seguramente puede ser que tú también estés pasando esto ahí en tu vida, en tu persona, no importando si eres joven, si eres niño, si eres un hombre o una mujer
adulta, con experiencia o sin experiencia. Dios conoce perfectamente las necesidades. Pero ahora, en este día, el Señor Jesús ahí está a la orilla de la playa, esperándote, queriéndote abrazar y queriéndote invitar como lo hizo con estos amados. Venid y comed. Y por eso reiteramos: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solamente en Cristo podremos encontrar el descanso. Versículo 13, ya casi terminamos, hermanos. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esto nos hace recordar una vez más el milagro de la alimentación de los 5,000, tal y como lo dice el libro de Mateo en el capítulo 14 y específicamente en el versículo 19. Dice la palabra de Dios ahí que entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Porque en Cristo hay poder, en Cristo siempre habrá una esperanza, porque Él es el Todopoderoso, y lo único que se requiere es su bendición para que las cosas se conviertan de fracasos a éxitos con el puro poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más observamos, hermanos, en este versículo 13? Observamos cómo Dios siempre ha querido mantener la comunión con sus amados. Esto nos hace recordar una porción de la palabra de Dios ahí en Lucas 24, 30 y 31, donde nuestro Señor Jesucristo previamente ya se había dado a conocer con ellos ahí en el camino de Maús. Dice la palabra de Dios en Lucas 24, 30 y 31. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y los partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, hermanos. Dios siempre ha buscado las formas, los medios para llegar a la vida de todos y cada uno de nosotros. Y la razón es muy simple: Él nos ama, Él te ama, y por eso dio lo más valioso que Él tenía, a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, aquel Cordero sin mancha y sin pecado, con el propósito de que tus pecados y mis pecados sean perdonados, y para que podamos tener el regalo de la vida eterna a través de poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. El versículo 14 nos dice así: esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Como lo ha manifestado ya en 2 ocasiones más, lo había hecho. Y es de suma importancia al recordar brevemente qué había acontecido en esas 2 ocasiones anteriores. En la primera de ellos estaban encerrados, los discípulos, en un lugar porque tenían temor. Todo esto aconteció después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda vez apareció una vez más, donde el discípulo Tomás pues tiene una gran experiencia con Jesús, ya que en la primera aparición de Jesús no estaba Tomás, y en la segunda ocasión ahí está aquel Tomás incrédulo, que solamente creyó hasta que Jesús se le presentó y le dijo: mete tu mano aquí en esta herida, en este agujero, y ponlo también en mi costado. Fue hasta entonces como Tomás creyó. Y de esto podemos aprender mucho también, porque a veces muchos de nosotros somos incrédulos en medio de las promesas que están escritas en la palabra de Dios, en medio de la misericordia. Pero finalmente en esa segunda aparición Tomás creyó.
Y eso es lo que Dios anhela también, que ustedes y yo creamos en todas sus promesas. Regreso a este versículo 14 y por esto mencioné, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Solo para concluir, hermanos, recordemos que después de la noche, después del fracaso, llega el amanecer. Debemos de dejar de ver las redes vacías, como puede ser a veces la falta de salud, los problemas familiares, los problemas económicos, la falta de trabajo, etc. Hay que poner nuestra vista hacia el cielo. Simbólicamente, pensando en esta historia, pudiéramos pensar que debiéramos de poner nuestra vista hacia la orilla de la playa, donde está Cristo esperándonos para abrazarnos y para decirnos, yo te amo, yo te amo, yo te amo. No importa si eres un hombre fuerte o una mujer fuerte y brusco como Pedro, de un carácter fuerte, no importa. Jesús te quiere decir en esta mañana, yo te amo. Conclusión número 2. Nuestro Señor Jesucristo tiene todo el poder y toda la autoridad para transformar nuestra derrota en éxito, para darnos propósito a nuestra vida en este día. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y en todas sus promesas. Conclusión número 3. El trabajo y el dinero, como ya lo dijimos, son importantes. Sin embargo, no lo son todo, ya que son vanidad y aflicción de espíritu. Dice Eclesiastés 2:11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar en qué estamos gastando nuestra vida, en qué estamos gastando nuestros recursos. Porque finalmente todo lo que hagamos en esta tierra se va a acabar. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de consagrar tu vida, toda tu familia, todo tu ser para la gloria de Dios. Qué hermoso es escuchar aquellos testimonios de aquellos hombres, de aquellas mujeres que a temprana edad decidieron, yo voy a seguir a Cristo. Y están compartiendo la palabra de Dios por muchos lados. Dios tiene ese mismo propósito para ti y para mí. Así que no olvidemos que el trabajo y el dinero son vanidad y aflicción de espíritu. Juan 6:27 también dice así, que debemos de trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, sino que por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre Celestial. Última conclusión, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos dice así, venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Y esto nos hace recordar, hermanos, que el primer llamamiento de los discípulos es seguir a Jesús y conocerlo como su Salvador, pero sobre todo como su Señor. Oremos, hermanos. Dios y Padre nuestro, en esta mañana agradecemos, Padre Dios, tu enseñanza. Esta enseñanza tan sencilla, pero tan importante, tan rica, Padre Santo, que de una manera muy especial nos ha hecho recordar que aún en medio de los tiempos difíciles, tú ahí estás con nosotros, porque has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también tú nos haces recordar que no importa cuán experimentados seamos en la vida, en la escuela
en el trabajo. Muchas veces en medio de todo esto hemos vivido fracasos como los que tuvieron los discípulos y a veces ya no encontramos el sentido, el propósito y a veces ya no vemos la luz en medio del túnel de la oscuridad. Sin embargo, hemos entendido, Padre Dios, que tú en este día nos quieres ayudar y que quieres bendecir a nuestras familias, quieres bendecir a nuestras personas, quieres bendecir a nuestra iglesia, quieres bendecir nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país, nuestro mundo, porque tú amas a toda esta creación que tú has hecho. Y que tu anhelo, Padre Santo, es que podamos vivir en comunión contigo cada día. Permítenos, Padre, ser obedientes como lo fue Pedro, como lo fueron sus discípulos, Padre Santo, para que entonces los fracasos se puedan convertir en éxitos, para que entonces nuestras vidas puedan ser restauradas por la presencia de Cristo a través de su Espíritu Santo. Nos presentamos delante de tu presencia en esta mañana, Padre Dios, diciendo te necesitamos. Quiero ser obediente como lo fue Pedro, como lo fue Juan, como lo fue Jacobo y el resto de los discípulos. Y Padre Santo, sabemos que tu presencia está en todos nuestros hogares y que está ahí en este lugar donde estamos escuchando tu palabra y que ahí estás tú en medio de nosotros escuchando esta oración que cada uno de nosotros estamos elevando delante de tu presencia. Y nos queremos seguir depositando para que tú nos sigas abrazando cada día, Padre Dios, y que cada uno de nosotros podamos sentir tus palabras de amor. Yo te amo, hijito mío, aquí estoy contigo. Padre Dios, que esta enseñanza quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente para vivir en obediencia día tras día y para que tu nombre siga siendo glorificado. Lo imploro en humildad, en el nombre de mi Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos, y nos vemos prontamente. Hermanos, buenos días. En esta mañana, como cada primer domingo de mes, el Señor nos invita para que tomemos de su cena. Y quisiera recordar algunos versículos que me marcó el Señor cuando Jesús está en el desierto, en esa prueba de 40 días. Dice el Evangelio de Lucas, Jesús lleno del Espíritu Santo. Y Él es el primer ejemplo que encontramos respecto a esta llenura del Espíritu Santo. Cuando fue la fiesta de Pentecostés, que fue el arribo del Espíritu Santo para el pueblo cristiano, también dice el libro de Hechos que y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Más tarde encontramos a Pedro en Hechos 4, cuando dice entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. Y el último texto que tengo, en Hechos 6, dice, buscar a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en esta mañana que vamos a participar de la cena, y de acuerdo a como la Escritura nos invita, vamos a prepararnos para ser llenos del Espíritu Santo. Esto no requiere mucho tiempo, o quizá para algunos sí, pero cuando sucedieron estos actos que mencioné, no creo que se tardaron 3 semanas o un día para que sucediera, fue un acto inmediato. Entonces, en esta mañana que vamos a tomar la cena, yo les animo a que mientras vamos estudiando los textos y hablando al respecto para prepararnos para tomar la cena, el Señor nos llene del Espíritu Santo. Y esto será una experiencia preciosa, honraremos su nombre, haremos su voluntad y sobre todo que esta práctica de
ser lleno del Espíritu Santo sea para nosotros una pauta a seguir. Es mi invitación para que de aquí a que termine este año 2020, la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el capítulo 11 de 1 Corintios. El capítulo 11, sí, versículos 23 al 32. Es la palabra que Pablo nos da, aunque encontramos otras, pero esta es muy propia. Y vamos a hacer la lectura. Si quieren preparar sus Biblias, vamos a hacerlo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hermanos, hacemos esto en memoria de Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos, tenemos la oportunidad de participar de la cena, de tener este encuentro con el Señor. Les recuerdo que estamos invitando a todos los hermanos bautizados por inmersión, miembros de esta iglesia o de otra congregación cristiana que también hayan sido bautizados por inmersión. Los hermanos de casa que van a dirigir a sus hijos, a su esposa o a los invitados a tomar la cena, también tienen que ser bautizados por inmersión. Así que, hermanos, pues vamos a pedir la llenura del Espíritu Santo. Pero vamos primero a decirle qué está pasando en nuestro corazón, si hay algo que esté estorbando. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta mañana te damos gracias por el privilegio que una vez más nos das de ser invitados a tu mesa. Y esto es algo grandioso, porque nos recuerda que tú diste tu vida para rescatarnos del pecado y de la muerte, del poder del pecado y del poder de la muerte. Y Señor, te damos gracias por esta bendición tan grande, pero ahora nos quieres recordar que Pablo nos deja este pasaje, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entendemos esto de que el pecado aflora y trata todavía de conquistarnos para que nuestra vida no esté llena del Espíritu Santo. Así que, Señor, en esta mañana queremos tomar de esta cena con nuestro corazón limpio y lleno de tu presencia. Limpia entonces mis pensamientos, mis actitudes, mis emociones, todo lo que estorbe, para que este acto sea grato de mi parte como de cada hermano de la iglesia al tomar estos elementos. Limpia pues mi corazón y permítenos disfrutar de tu presencia en esa llenura que
tú demandas en tu palabra para cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos de esto. Hermano Guillermo, si nos viene oración, por favor. Señor Todopoderoso, te agradecemos todo el infinito amor que nos das a cada uno de nosotros, mi Señor, que hayas entregado a tu Hijo por amor a nosotros para rescatarnos, mi Señor. Gracias por sacarnos de una vida de oscuridad y sin sentido y llevarnos a una vida con propósito, a tener una relación contigo, mi Señor. Permítenos vivir constantemente este gozo. Ayúdanos a que se llene nuestro corazón de ti, para que hablen nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestras acciones puedan reflejar a Cristo, mi Señor. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos de ella todos. Hermano Abenal, no lleva. Gracias, Padre Dios, por tu amor tan inmenso para todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre Dios, porque ese amor lo vimos reflejado a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien fue el Cordero sin mancha y sin pecado, que entregó su vida en una cruz, Padre Santo, para reconciliarnos contigo. Y gracias, Padre Santo, porque su obediencia pues nos ha bendecido y nos ha dado el privilegio de ser hijos tuyos, Padre Dios, por el perdón de nuestros pecados, Padre Dios, que hemos obtenido a través de ese sacrificio hermoso, que no merecemos ninguno, Padre Dios. Sin embargo, a ti te plació, Padre Dios, derramar tu amor tan inmenso para toda la humanidad y para cada uno de nosotros. Y Padre Dios, permítenos siempre valorarlo y recordarlo, Padre Santo, para ser fieles testigos, Padre Dios, y dar testimonio de tu grandeza, de tu misericordia y de tu amor para con toda la humanidad, Padre Dios, y que esto nos motive para vivir
vidas gratas, vidas de obediencia delante de tu presencia, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y en ese nombre lo imploro y lo agradezco. Amén. Hermanos, queremos invitar, si en la congregación alguno de ustedes no pudo tomar la cena por no haber sido bautizado, pues le invitamos a que esté pensando y nos avise para incluirlo en la lista que ya tenemos para los bautismos que vengan, no sé en qué fecha, pero que la próxima ocasión cercana, lo más posible, usted también pueda participar de la cena. Que Dios les bendiga. Hermanos, si pueden ubicar en su Biblia, en el libro 2 de Corintios, en el capítulo 9, versículos 7 y 8, por favor. Y dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahora, mis hermanos, vamos a leer algunos anuncios que tenemos para la iglesia. Y los queremos tener actualizados en todo lo que la iglesia está haciendo. Les invitamos a seguir escuchando los audios de las meditaciones diarias. Recuerden que también viene un audio infantil. Participar en el tiempo de oración seleccionado como familia durante el día. Revisar el nuevo boletín de oración emitido cada lunes. Les invitamos a seguir participando en los estudios virtuales de las comunidades de fe los días martes a las 8 p.m. A participar en los cultos de oración los días viernes a las 7 p.m. También a revisar el boletín dominical que incluye información pastoral, carta de los misioneros y de los cumpleaños. También ha sido de mucha bendición las despensas. Les invitamos a seguir apoyando con despensas. Y vamos a hacer una oración agradeciendo a Dios este tiempo. Mi Señor, te agradecemos que nos hayas permitido un día más reunirnos sin ningún problema, sin ninguna persecución, con nuestra libertad de expresarnos y con la hermosa herramienta que nos das, el hermoso vínculo que nos das para seguir en estrecha relación contigo, que es la oración, Señor. Hoy tu palabra nos ha nutrido más espiritualmente y ayúdanos a que cada uno de nosotros la podamos entender como tú quieres darnos el mensaje de manera particular, tengamos un corazón dispuesto para llevar a cabo lo que tú demandas de cada uno de nosotros en nuestras vidas y poder compartir tu palabra a los que aún no te conocen y a los que te conocen que se han alejado, o para animarnos entre nosotros mismos, hermanos, en la sangre de Cristo, Señor. Te pido que todas las personas que en este momento estén en un hospital, estén padeciendo, tengan algún tipo de enfermedad, mi Señor, tú les puedas dar esa tranquilidad, esa confianza de que tú en cada momento de su vida estás con ellos. Permite que su corazón tenga disposición de tomar decisión por ti, mi Señor, de seguirte y de poner su confianza en ti, ya que tú todo lo puedes porque eres el médico de médicos. Te pido por todas las necesidades que hay actualmente, mi Dios, porque la vida ha cambiado, la manera de trabajar, de producir ha cambiado, y esa adaptación a algunos nos está costando trabajo, mi Señor. Permite que podamos generar de una manera honesta lo necesario y tener más de ti, mi Señor, más de tu abundancia para poderla compartir. Ayúdanos a tener una semana productiva para ti, para nuestras familias, para nuestros trabajos.
Gracias, mi Señor, te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.